Hola amigo, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría que me estás acompañando, porque hoy te quiero contar de mis aventuras y desventuras comerciales para que veas que a pesar de todas las crisis que han venido y han pasado y que han llegado y que se han ido, acá estoy, sobreviviente de todas esas crisis, de todas esas situaciones que en su momento fueron wow, pero acá estoy y fortalecida por todo lo aprendido, ya que cada una de estas experiencias me ha dado la oportunidad de aprender más, de buscar en mí los recursos que fueron necesarios en cada una de esas circunstancias para salir adelante. Y que de otra manera, que quizás si todo hubiera ido muy suavecito, no hubiera hecho el progreso que he tenido y me he visto forzada a hacer por estas circunstancias que te voy a mencionar. Yo me dedico al turismo hace muchos años y a fines de los 90 estaba trabajando en la ciudad de Nueva York, en un hermoso hotel con buenos compañeros de trabajo. Me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero francamente mis hijos eran muy pequeños en ese momento y necesitaban más de mi atención. Entonces eso me estaba creando un conflicto entre lo personal y los deseos profesionales y decidí renunciar a mi trabajo y confiada en lo que sabía de turismo, decidí abrir mi propia empresa. Y así es que nace Interconnect USA. Esa fue mi primera empresa fundada en el año 2000, hace ya 20 años que estamos llevando pasajeros de aquí para allá. Y el primer año, francamente, que me fue muy bien porque sabía lo que estaba haciendo, traía pasajeros de Latinoamérica y de Europa hacia los hoteles de Nueva York. He sido conocida en el mercado, en la industria, entonces mucha gente trabajaba conmigo. Pero después llegó septiembre 11, los ataques terroristas a la ciudad de Nueva York y francamente que el turismo cayó en picada. No había pasajeros, no había turismo, no había nadie que quisiera venir a Nueva York de vacaciones. Entonces toda la gente que yo estaba trayendo, de un día para el otro, decidieron no viajar más. Esa fue mi primera crisis comercial porque allí me vi enfrentada a la situación de qué hacer. Y como en todo momento difícil, siempre hice lo mismo. Como vengo de un país futbolista, voy a usar la analogía, pisar la pelota y ver cómo está el campo de juego, ver cuál es la situación, en qué situación me encuentro, cuáles son las posibilidades en un futuro inmediato. Y en esas circunstancias particulares yo sabía que la ciudad de Nueva York no iba a volver a ser pujante y llena de turistas como estábamos acostumbrados por un buen tiempo. Tampoco podía darme el lujo de sentarme a esperar que pasaran varios años y la cosa se pusiera un poquito mejor. Entonces, inmediatamente hice un pivot abrupto y fui a buscar los contactos que tenía en Brasil, hoteleros con propiedades allá, y en lugar de traer gente de Brasil y de Latinoamérica hacia Nueva York, hice lo inverso, llevaba gente de Estados Unidos y de Europa hacia esos hoteles de Brasil. O sea que hice un cambio abrupto de mercado, un cambio abrupto de estrategia, pero comencé a desarrollar esa otra perspectiva y me fue muy bien. Pero luego vinieron otras circunstancias, no relacionadas particularmente a ninguna catástrofe ni ataque, pero la industria del turismo, como ustedes mismos se darán cuenta, ha sufrido toda una evolución que transformó la manera en la que yo estaba trabajando. La compañía que yo fundé en el año 2000, con el tipo de trabajo y el modo de trabajar de ese momento, no fue el mismo a lo largo de los años. Con el advenimiento de toda la tecnología que posibilitó que las agencias de viaje
online del estilo de Booking.com, Expedia, etcétera, pudieran manejar el inventario de los hoteles de manera directa, porque se conectan directamente con los hoteles, hizo que nuestra forma de distribución del inventario de hoteles, como la veníamos llevando, quedara un poquito en desuso y tuvimos que adaptarnos un poco a esa tecnología y a ese modo de distribuir las habitaciones. Antiguamente, y digo antiguamente a pesar de que todavía se usa ese modelo tradicional, pero cada vez menos, el hotel asignaba un grupo de habitaciones a un operador mayorista, como yo en ese caso. Nosotros se lo vendíamos en el exterior a otros operadores de turismo o agencias de viaje que a su vez se lo vendían al público. Y ese público iba a las agencias y compraba su estadía en un hotel o sus vacaciones, tours y demás. Eso era la manera tradicional de distribuir las habitaciones de los hoteles y cómo los hoteles llenaban sus cuartos. Pero con el advenimiento de toda esta tecnología que posibilitó que compañías online se comunicaran directo con el hotel, nuestro trabajo dejó de tener quizás el valor que tenía hace 10, 20 años antes. Eso requirió toda una adaptación para mi empresa en tecnología, en la forma en que hacíamos los negocios, la forma de contratación, el tipo de clientela a la que íbamos, los servicios que ofrecíamos. Es decir, que fue una revolución constante que me llevó a tener que tomar decisiones que de momento fueron muy difíciles. Decisiones de personal, decisiones de oficina, al punto que yo llevo teniendo una oficina virtual, trabajando con gente en el exterior, gente que no estoy en contacto físicamente en una oficina desde hace más de 10 años. Quiere decir que para mí todo esto que ahora se ha puesto de moda, de trabajar desde la casa o tener gente que está remotamente trabajando en otro lugar físico, esto para mí lo vengo haciendo hace 10 años, o sea que no representa ningún tipo de cambio con respecto a lo que ya venía haciendo antes. Cuando yo abrí Interconnect USA en el año 2000, lo hice con el convencimiento y en las bases de que yo sé de turismo. Lo que no me di cuenta en ese momento es la magnitud de todas las otras áreas que iba a tener que aprender. Cuando trabajaba en el hotel, tenía un departamento de contabilidad, un departamento de personal, una serie de personal de apoyo, que cuando empecé a trabajar por mi cuenta era yo sola. O sea, yo era todos esos departamentos y eran áreas a veces que no había manejado antes, entonces me tuve que informar, me tuve que ir educando a medida que las situaciones se iban presentando. Así que estos últimos 20 años han sido una tremenda oportunidad de aprendizaje para mí. Y luego, ahora que ya nos habíamos acomodado a la tecnología, a la forma de trabajar más actual y con todos los procesos más modernos, llega la pandemia. Y la pandemia ha sido algo tremendo para la industria del turismo. Lo ha sido para muchas industrias, pero para la industria del turismo en particular, todo lo que es hotelería, restaurantes, espectáculos y demás, ha sido catastrófico. Para darles una idea, acá en Estados Unidos, las pérdidas que ha provocado la pandemia hasta ahora han superado los 500 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben la cantidad de dinero que es 500 mil millones de dólares? Bueno, si ustedes no se dan una idea de cuánto es, yo tampoco, porque es tanto que no me lo puedo ni siquiera imaginar. Pero lo que sí me puedo imaginar es que hay un desempleo aquí en Estados Unidos en el rubro del turismo del 51%. Eso significa
que hay el doble de desempleo que el que hubo en un promedio nacional durante la Gran Depresión de los años 30. El alcance de esta pandemia para la industria del turismo ha sido 10 veces peor, por lo menos hasta este momento, 10 veces peor que lo que fue los ataques terroristas en 9/11 y el desastre que hicieron para el turismo. Es decir, que estamos en medio de una crisis profunda, pero de estas crisis, como esta, surgen también, como el ave fénix, muchas otras oportunidades. Yo me siento agradecida que durante esta pandemia he podido poner a la luz una compañía como Hola Fortuna. Hola Fortuna está en mi mente y en mi corazón desde el año 2016. Y ya pensaba en aquella época que de alguna manera quería expresar y compartir todas las experiencias que he tenido para que otra gente pueda aprender, enterarse, poder reflexionar sobre ciertas cosas, plantearse ciertas cosas que a mí me han pasado y demás, para que les sea más fácil el camino. Yo veo Hola Fortuna como mi legado hacia gente que quiere o aspira a transitar el camino de ser empresario, de ser mejor, de manejar más eficientemente su dinero, de prepararse para su futuro. Y eso es Hola Fortuna. Yo veo a las personas como, obviamente, como un ser integral que necesitan desarrollarse en todas las áreas de la vida. Salud, la parte física, la parte emocional, la parte intelectual, todo. Pero la parte financiera es sumamente importante. Y no importa si eligen trabajar en relación de dependencia o tener experiencias como yo, como empresarias, si deciden invertir o no deciden invertir. Pero lo importante es el conocimiento, porque de otra manera no estamos preparados lo suficientemente bien para enfrentar crisis como estas y como las que se vienen, porque siempre hay de una u otra manera circunstancias en las que necesitamos estar lo más sólidamente preparados para poder enfrentarlas y sufrir lo menos posible mientras pasan. Mi mensaje, amigo, amiga, para el día de hoy es que siempre nos vamos a enfrentar a circunstancias, a problemas, algunos grandes como esta pandemia, otros quizás no tanto, otros más cotidianos, pero siempre vamos a necesitar estar preparados lo mejor posible. Eso es mucho de lo que quiero transmitirte a través de Hola Fortuna, de esta compañía que nació con mucho amor en medio de esta pandemia que nos ha traído tanto dolor y tanto sacrificio personal, tanto desgaste emocional. Hola Fortuna está acá para motivarte, para inspirarte, para darte las herramientas necesarias para que aprendas a manejar tus finanzas, a capacitarte en todas las áreas que te sea posible, porque mientras mejor estés armado para enfrentar cualquier cosa que se presente, mucho mejor van a ser los resultados. Si te ha gustado este video, no dejes de ponerle me gusta y te esperamos en holafortuna.com como suscriptor de ser posible, así tenés acceso a material exclusivo. Te quiero mucho, feliz, próspero y nos vemos en holafortuna.com.